Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Qué bueno que tenemos la oportunidad nuevamente de reunirnos y reflexionar acerca de las verdades de nuestra fe. Ya durante varias catequesis hemos estado abordando uno de los artículos del credo. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Gracias a Dios hemos profundizado acerca de la unidad de la iglesia, de su santidad, de su catolicidad, y en la catequesis anterior empezábamos a reflexionar acerca de su apostolicidad. Creo en la iglesia que es apostólica. Y reflexionábamos acerca de que es apostólica por tres razones. Jesús la instituye teniendo como base a los 12 apóstoles, a estos 12 hombres que Él eligió. También decimos que es apostólica porque creemos que esos apóstoles tienen sucesores, que son los obispos. Y creemos también que es apostólica porque hemos conservado a lo largo de todos estos siglos la doctrina que los apóstoles nos propusieron también como las verdades de las que fueron testigos. Nos sentimos contentos de que pertenecemos a una iglesia que es entonces apostólica. Y de igual manera, lo reflexionábamos con las otras tres notas, esta cuarta nota está íntimamente ligada a la unidad, a la santidad y a la catolicidad de la iglesia. Vamos a reflexionar pues acerca de esta cuarta nota en esta catequesis y en la siguiente, y vamos a pedirle también, puestos en la presencia de Dios, al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento de oración. Vamos a sentirnos unidos pues entre todos como hermanos en la alabanza a Dios. No te pido que los saques del mundo, sino que los cuides del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo, y por ellos me consagro, para que ellos sean consagrados en la verdad. Pero no ruego solo por ellos, sino también por los que van a creer en mí por medio de sus palabras. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, y alcancen así la perfecta unidad. Y para que el mundo conozca que me enviaste y que los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me diste estén también conmigo, para que contemplen la gloria que tú me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te conocí, y también ellos han reconocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con el que me amaste esté en ellos y también yo esté en ellos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los números 858 a 860 del Catecismo de la Iglesia Católica hay un apartado que se llama la misión de los apóstoles y se refiere a la primera de las razones por las que nosotros confesamos que la Iglesia es apostólica, es decir, está basada en la misión de los apóstoles. Y en estos tres números, el Catecismo de la Iglesia nos hace reflexionar sobre algunos aspectos que son importantes y están, a final de cuentas, basados en la Sagrada Escritura. Ya decíamos la semana pasada, Jesús, cuando desarrolla su ministerio, su apostolado, no quiso hacerlo solo.
Al principio empezó a las orillas del lago de Galilea solo, predicando el reino de Dios, su cercanía. Ya el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, pero inmediatamente, ese mismo día empezó a llamar a los que iban a ser sus apóstoles. Dice la palabra de Dios en Marcos 3, del 13 al 14, llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar el evangelio. Desde entonces a estos 12 hombres se les llamó así, apóstoles, es decir, enviados. La palabra griega para denominar esa expresión enviados es apostoloi. Un apóstol es un enviado. Jesús los llama. Es muy bonito este texto, el texto de Marcos 3, versículos del 13 al 14. Dice y empieza diciendo, llamó a los que él quiso, es decir, fue un acto libre de la voluntad de Jesús. Fue un acto espontáneo. Él tenía discípulos, pero de entre ellos eligió a estos 12. ¿Cuál fue la razón? No la sabemos. Lo único que sabemos fue que fue un acto de su voluntad. Previamente a la elección, Jesús seguramente discernió mucho. Seguramente tuvo razones para elegir a estos 12 hombres. Y además, previamente a su elección, pasó la noche en oración. Llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Es muy bonito esto, porque a la llamada de Jesús viene una respuesta. Dice el Evangelio cuando llama a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, que él los llamó y ellos lo siguieron. Llamó a estos 12 hombres y ellos vinieron con él y los instituyó. Y la palabra de Dios nos dice algunas características. La primera de ellas, para que estuvieran con él. Y nosotros cuando repasamos el libro de los evangelios, los 4 evangelios, pues vamos reconociendo eso. Los apóstoles se convirtieron en compañeros de Jesús, convivían con él. Es muy interesante porque la gente, sus demás discípulos, los demás seguidores, lo veían en su desempeño público, en los actos que él realizaba públicamente. En cambio, los apóstoles tuvieron 2 privilegios. Uno de ellos es que Jesús en muchas ocasiones los enseñaba aparte. A la gente les decía algunas cosas y a los apóstoles les explicaba el sentido profundo de lo demás. Era algo que Jesús hacía cotidianamente. Ellos eran objeto de una enseñanza especial de Jesús. Ese es uno de los privilegios que tuvieron los apóstoles, pero el otro es más cotidiano. Ellos se convirtieron también en compañeros de camino y por lo tanto, pues seguramente así era, compartían momentos de convivencia, comían juntos, descansaban juntos, platicaban de otras cosas, lo vieron descansar, lo vieron orar, vieron muchas cosas que nadie más veía. Cuando nosotros tenemos la compañía de alguien cercano, pues lo conocemos no solamente en su manera de pensar, también lo conocemos en la cotidianeidad de la vida. De tal manera que los apóstoles, viniendo con Jesús, respondiendo a su llamado, dice el Evangelio, los llamó para que estuvieran con él. Y también para enviarlos a predicar. De hecho, así fue. Jesús mismo los envió a predicar en más de alguna ocasión. Los mandó por delante de él a repetir los gestos que él hacía, a repetir las enseñanzas que él ofrecía. Los mandaba
de dos en dos. Los enviaba, es decir, quedaron constituidos como apóstoles, de tal manera que ellos continúan la misión de Jesús. Hay otro texto que es muy bonito en Juan 20:21, en donde dice Jesús: como el Padre me envió, así también yo los envío. Fíjense cómo Jesús, si la palabra enviado es apóstol en griego, Jesús también es un apóstol. ¿Por qué? Porque Jesús es un enviado del Padre. Y del mismo modo que el Padre hace a Jesús apóstol, también Jesús hace apóstoles a estos 12 hombres. Como el Padre me envió, así los envío yo. Por lo tanto, dice el catecismo, su ministerio, el ministerio de los apóstoles, es la continuación de la misión de Cristo. También en la palabra de Dios, en el capítulo 10, versículo 40 del Evangelio de Mateo, dice: quien a ustedes me recibe, a mí me recibe. Hay una íntima relación entre la misión de Jesús y la misión de los apóstoles. Jesús es enviado del Padre, los apóstoles son enviados de Jesús. La misión del Hijo es la misión de los apóstoles. Los envía a continuar su misión. De hecho, cuando los envía, lo que hacen todavía en la vida terrena de Jesús es lo que hacen también los apóstoles. Expulsan los demonios, predican la venida del reino, hablan acerca de las enseñanzas que Jesús les indica. Pero ese apostolado, esa vocación de ser enviados, lo van a cumplir también después de la resurrección. Recibiendo la efusión del Espíritu Santo, estos 12 hombres se convierten en apóstoles de una nueva manera. Ya no en la compañía terrena de Jesús, pero de cualquier manera unidos profundamente a Él y compartiendo exactamente la misma misión. De tal manera que Jesús mismo los asocia a la misión que su Padre le ofrece, le encarga. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en los versículos 19 y 30, dice: el Hijo no hace nada por su cuenta. Todo lo recibe del Padre que lo ha enviado. De tal manera que aquellos a los que Jesús envía, ellos no pueden hacer nada sin Jesús. Acuérdense lo que les dice: sin mí no pueden hacer nada. De tal manera que Jesús les encarga la misión, pero también les ofrece el poder que necesitan para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros, dice la palabra de Dios, dice San Pablo, 2 Corintios 3:6, son constituidos ministros de una nueva alianza. En 2 Corintios dice: son ministros de Dios, en el capítulo 6, verso 4. Y en el 2 Corintios también, capítulo 5, verso 20, son embajadores de Cristo. Y por último, en 1 Corintios 4:1, son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Fíjense cómo la misma palabra de Dios en el Nuevo Testamento reconoce que el ministerio de los apóstoles tiene su fuente en Jesús. Están unidos a Él, se identifican la misión que Jesús recibió del Padre y la misión que Jesús les encomienda a ellos. Por eso son ministros de una nueva alianza, son ministros de Dios, son embajadores de Cristo, son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De tal manera
que en el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto que es intransmisible: ser los testigos de la resurrección del Señor y ser el fundamento de la iglesia. Porque a final de cuentas es la misión que los apóstoles van a proclamar, de lo que van a ser testigos. Ellos son testigos de la resurrección del Señor. Fueron testigos oculares. En la catequesis anterior caíamos en la cuenta de eso. Ellos fueron testigos lejanos porque se acobardaron en el último momento, pero a final de cuentas fueron testigos de su muerte. Y todos ellos fueron testigos de su resurrección. Lo leemos en los textos pascuales que conocemos perfectamente en las lecturas de ese tiempo de Pascua, cómo Jesús, después de resucitar, se aparece a los apóstoles, los enseña, les transmite una doctrina, los acompaña y ellos se convierten en testigos de su resurrección. Y ese ser testigos de su resurrección, a final de cuentas, es lo que los constituye como también los fundamentos de la iglesia. Cristo promete que va a permanecer con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Dice el Concilio Vaticano II, esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el Evangelio tiene que transmitir ese principio de toda la vida a la iglesia. Por eso los apóstoles se van a preocupar por instituir sucesores. La misión que Jesús les encomienda a ellos no iba a concluir cuando ellos murieran. Esa misión tenía que continuar, tenía que trascender sus vidas. La iglesia se constituye en apostólica porque a través de ellos nosotros recibimos el mensaje de la salvación, porque ellos fueron testigos del ministerio, de la muerte y la resurrección de Cristo, constituyéndose en el fundamento de la iglesia, pero también ellos, viendo hacia el futuro, empezaron a pensar en sus sucesores. Y es justamente lo que nos dicen los números 861 y 862. La iglesia es apostólica porque los obispos son sucesores de los apóstoles. Y esta es una de las verdades también importantes de nuestra fe. Nosotros creemos que nuestros obispos no son simplemente como funcionarios, como si fueran gerentes de una empresa. No son elegidos simplemente por una conveniencia práctica, porque alguien necesita estar al frente de una organización como la iglesia. Son obispos en cuanto que ellos también son enviados por Jesús, igual que los apóstoles, a continuar siendo testigos de la resurrección. Y ellos son verdaderamente los sucesores de los apóstoles. Dice el Concilio Vaticano II, para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, los apóstoles encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser pastores de la iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera a algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados le sucedieran en el ministerio. Es importante esto porque eso constituye la sucesión apostólica. Y esta es otra de las bases también de nuestra fe en la iglesia, que es apostólica. Creemos que nuestros obispos son sucesores de los apóstoles y que su ministerio se remonta a los 12 apóstoles. Nuestro obispo, el obispo de la diócesis de Matamoros, Monseñor Lira,
Pero cada uno de los obispos de nuestra iglesia sabemos que su ministerio viene a través de los siglos y que tiene su origen en los apóstoles. Ha sido una red que se ha extendido a lo largo de todos los siglos y que ha permitido que nosotros tengamos esa confianza de que entre nosotros están estos hombres que siguen siendo testigos de la resurrección de Cristo. También el Concilio Vaticano II nos dice: así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores, de la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la iglesia, que debe ser ejercido perennemente por el orden sagrado de los obispos. Por eso la iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. Esos son nuestros obispos. Son miembros de nuestra comunidad, son creyentes también como nosotros, pero igual que Jesús llamó a los que Él quiso, Él también ahora llama a los que Él quiere y los envía como apóstoles a continuar la obra de estos 12 apóstoles, de tal manera que al frente de las diócesis ellos puedan ser testigos de la resurrección de Cristo, que al frente de las diócesis ellos la dirijan, la gobiernen, pero también se constituyen en maestros, en los transmisores de la misma doctrina que los apóstoles empezaron a compartir desde el principio de la iglesia. Y ellos también se constituyen en los santificadores de la iglesia a través de estos canales de los que hemos ya reflexionado y que son los sacramentos. Los pastores, los obispos en nuestra iglesia gobiernan, enseñan, santifican. Son sacerdotes, son profetas y son servidores. El reinado de Jesús se ejerce a través del servicio. Por eso la iglesia es apostólica, porque está basada en esos 12 hombres y está también basada en nuestra fe de que esos 12 hombres dejaron sucesores y esos sucesores a su vez dejaron a sucesores y a través de esta sucesión apostólica llegamos a nuestros obispos. Y el Papa, lo sabemos, así se le llama tradicionalmente, el príncipe de los apóstoles, es el sucesor de Pedro. Pedro, que fue obispo de Roma, ahora el obispo de Roma, el Papa Francisco, es sucesor de Pedro y es garante de esa sucesión apostólica. Es interesante, cuando se ordena un sacerdote, pues el que lo ordena es un obispo. Sin embargo, en la ordenación de los obispos, mínimo tienen que ser 3. Si no son 3, no es válida la ordenación, porque es parte de la expresión de la iglesia que es apostólica. Y tiene que haber siempre el mandato del Papa. Sin eso tampoco se puede. De tal manera que nuestra iglesia, podemos entenderlo ahora de una manera interesante, es apostólica. La semana que entra, en la siguiente catequesis, vamos a hablar de la tercera de las razones por las cuales decimos que la iglesia es apostólica, que es el apostolado, la transmisión de la fe que los apóstoles empezaron a transmitir. Y vamos a concluir la semana que entra, con el favor de Dios, con estas catequesis. Como siempre, les invitamos a que le den like a este canal, que se suscriban y que también indiquen que quieren recibir notificaciones en la campanita. Estamos ahora también en esta experiencia del podcast. Pueden también visitar en las distintas plataformas de podcast el podcast del Padre Serra. Ahí les dejo también los links y la información en la pantalla.
Y pues los dejo también con las preguntas. Estas preguntas que sirven para profundizar el contenido y para compartir la fe entre nosotros. Dios nos bendiga a todos.